del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya como título, José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Le voy a invitar a que tomen asiento. Cuando se me encomendó hacer el servicio, ¿cierto? Y hablar de su palabra, muchas veces nosotros, o yo en lo personal, buscamos un mensaje, o cuando uno llega acá a la iglesia, ¿cierto? A veces uno viene afligido y los mensajes de amor que vienen de parte del Señor siempre nos reconfortan. Pero no quería solo hablar de eso, sino que quería buscar algo que también llegara un poco más allá y algo que a mí también me hiciera indagar más allá. Entonces, conversando, llegué a la conclusión de que quería hablar de la historia de José. Quizá algunos de ustedes ya la conocen, quizá otros no. Para mí fue igual algo nuevo, pero me di cuenta de que era una historia súper bonita. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo un poco esta parte del mensaje, yo les voy a interiorizar un poco acerca de la historia de José. Para su conocimiento, José fue hijo de Jacob, ¿cierto? Jacob tuvo 12 hijos, José era el número 11. José fue hijo de Raquel, que era la última esposa de Jacob. Si no lo saben, Jacob tuvo 4 esposas, ¿verdad? Entonces, José fue hijo de Raquel. Antes de que José naciera, se le preparó o se le confeccionó la túnica de colores, ¿verdad? Los que hemos tenido la Biblia de niños sabemos que dentro de las historias destacadas aparecía José y su túnica de colores. Todos estos acontecimientos a su vez fueron llevando a que sus hermanos fueran generando un poco de envidia hacia José, porque incluso antes de que él naciera ya se le esperaba diferente. Y se le reclamaba que por qué hacia José iba a tener otro tipo de vestiduras y tenía tantos hermanos más, ¿cierto? Pensaba un poco en que quizá ese cariño de padre podría haber sido porque quizás Jacob tenía una edad avanzada cuando iba a nacer José, o también podría haber sido porque iba a ser hijo de Raquel, quien era su esposa en ese entonces, yo creo que por la cual manifestaba quizá un poco más de afecto. Entonces todas estas cosas iban generando un poco de envidia, ¿cierto?, de sus hermanos hacia José. Cuando él nace, generalmente habían cosas en donde los hermanos no dejaban que él participara. ¿Y qué pasó con José? José era como todo lo que le acontecía a su hermano, Jacob se lo preguntaba a José. Jacob no le decía, por ejemplo, tú cómo te portaste en aquel lugar, sino que Jacob llamaba a José y le preguntaba cómo se comportaron tus hermanos. Entonces todas estas cosas y comportamientos fueron generando un poco de envidia. De hecho, en la Biblia habla de que los hermanos aborrecían a José. E incluso dice que le trataban con palabras no pacíficas, lo cual uno puede entender que podía haber sido con palabras más golpeadas o con un trato no grato entre hermanos, ¿cierto? Entonces, fue un poco de lo que, de cómo llega, ¿cierto?, José y todo lo que le acontece más adelante. José fue vendido por sus hermanos. Tanto llegó como esa envidia, ¿cierto?, que los hermanos quisieron, bueno, primero lo querían matar, ¿cierto?, y luego concluyeron en venderlo. José, alrededor de los 17 años aproximadamente, él apacentaba ovejas junto a sus hermanos. Y dentro de esas actividades que él realizaba, él le manifiesta a sus hermanos que él tuvo 2 sueños. Y esos sueños inclinaban a que, bueno, el primero era que ellos plantaban, ¿cierto?, en un campo, todos los hermanos, ¿cierto?, y que lo que plantaba José crecía y crecía recto, y que lo que plantaban sus hermanos crecía, pero se inclinaban hacia él. Por otra parte, José también tuvo otro sueño, que era que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Entonces, cuando él contaba esos sueños, sus hermanos
más generaba este sentimiento, ¿cierto? Y así también lo desafiaban y se burlaban de él porque, de hecho, su propio padre en su momento igual cuestionó ese sueño porque le preguntó: José, ¿acaso tú crees que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar en tierra delante de ti? Y eso generaba, ¿cierto?, que sus hermanos no entendieran, y yo creo que quizás él en su momento tampoco entendió por qué Dios le había revelado o Dios le había hecho tener esos sueños, ¿cierto? Pero más adelante, a lo largo de la historia, él se da cuenta por qué. A su vez, Jacob meditaba en estos sueños porque también a él como padre le hacían ruido, porque quizás pudo haber sido que él generó esa envidia por el trato que él tuvo hacia su hijo, o también él pudo haber visto otras cosas. Pero ahora sí, vamos a interiorizamos un poco en José, porque también me encargué de eso. José siempre fue una persona íntegra. José siempre fue una persona que guardaba temor de Dios. Siempre fue una persona que delante de sus hermanos él siempre buscaba actuar de buena forma. Y que cuando sus hermanos querían hacer cosas malas, él siempre decía que no. O a veces sus hermanos lo llevaban en contra de su voluntad solo para hacerlo partícipe, aunque él no quisiera. Y él llegaba donde su padre y él le comentaba lo que sus hermanos hacían. Él siempre fue el que llevaba en este caso esa información. Entonces, cuando esto acontece, ¿cierto? Luego sus hermanos, como ellos apacentaban ovejas, era su trabajo, Jacob le dice a José que vaya en busca de sus hermanos. Cuando José va, ¿cierto?, hacia ellos, y ellos lo ven de lejos, ellos se referían a él como el soñador. Ahí viene José el soñador, porque quizás yo creo que se mofaban al escuchar este tipo de sueños y no entender el por qué o qué era lo que iba a acontecer más adelante. Entonces cuando él llega donde sus hermanos, los hermanos murmuran y tratan de matarlo. Es lo que ellos quieren. Ellos querían matarlo, querían arrojarlo a una cisterna que era un hoyo, que en ese entonces se da a entender que también ese hoyo tenía que tener agua. Entonces ellos querían arrojarlo ahí y decirle a Jacob, su padre, que se lo habían devorado o que había muerto. Entonces era su idea. Uno de sus hermanos, Rubén creo, él alza la voz y dice que cómo se van a manchar las manos con sangre por su hermano, que mejor simplemente lo arrojen. Cuando llega José a reunirse con su hermano, ellos le quitan la túnica y lo arrojan a la cisterna y se dan cuenta de que la cisterna no tiene agua. Luego ven de lejos a unos ismaelitas quienes llevaban cosas al pueblo de Egipto. Entonces ellos, ¿qué mejor? Deciden venderlo. Y deciden venderlo por 20 piezas de plata. Eso es lo que dice la Biblia, y ellos prefieren vender a su hermano para que se lo lleven, para que, yo creo que entre ellos pensaban para que su hermano quizás se fuera y ya su padre no tuviese esa preferencia por él, sino que quizás considerara a los demás. Entonces los ismaelitas se llevan a José, y así es como José llega al pueblo de Egipto. José llega al pueblo de Egipto y lo compra Potifar. ¿Qué es lo que dice? Entonces dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Yo creo que en ese entonces José quizás no sabía lo que le deparaba en el futuro, pero la Biblia menciona que a donde José llegó, Dios iba con él. Y que en lo que él hiciera, Dios le iba a prosperar para bien. Y no tan solo eso, sino que la gente iba a ver eso en él. La gente iba... En la Biblia dice que él llega con un semblante diferente, que él llega la gente lo puede ver de otra forma a él, no como una persona común y corriente. Entonces, tanto así que dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Potifar tenía una esposa, y esta esposa se siente, yo creo que al ver el semblante de José, ella también quiere quizás llamar la atención de José. Y no tan solo eso, sino que quizás ella quería que José estuviese con ella. Y ella le tiende una trampa. José realizaba oficios de aseo. Y dentro de esos oficios él en algún momento llega y ella toma su ropa, como no había nadie en aquel lugar. Ella toma su ropa y cuando José se va, ella lleva esa ropa hacia el faraón y le dice: esta es la ropa de las personas que ustedes han comprado del pueblo de Cananeo, que ustedes lo compraron y él lo único que viene es a deshonrarme. Porque ella dio a entender, o quería dar a entender, de que José había estado con ella. Entonces ella le tiende esa trampa a José
Y posterior a eso, José llega a la cárcel. Y más adelante dice en el versículo 21, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Yo creo que él llegó a la cárcel sin saber, o quizás esperando en que eso iba a ser ya lo último lo que él iba a tener que pasar, ¿cierto? Y quizás uno cuando se encuentra en alguna prisión o en algo en donde uno ya no encuentra salida, uno dice, ya, esto es lo último que aquí me viene. Pero Dios iba con José, e incluso ahí dice que tanto así era el amor de Dios hacia José, porque José actuaba de manera correcta, en que Dios puso misericordia en aquellos hombres, y él, pese a ser un encarcelado quizá injustamente, él estaba a cargo de las personas de él. Sino que no solamente llegó, sino que también llegó y tuvo una responsabilidad, algo que lo hacía destacar del resto, porque todo lo que tenía que pasar ahí, o suceder ahí, tenía que pasar por los ojos o las manos de José. Uno de los dones que también Dios le entrega a José es que él interpretaba sueños. Entonces, dentro de la cárcel, él se encuentra con dos personas, los cuales tienen sueños, ¿cierto?, dentro de aquel lugar, y él los interpreta y suceden tal cual como él los interpreta. Entonces, aquí un poco se va entendiendo el propósito de por qué pasaron cada cosa, por qué José tuvo que llegar ahí, y aún así, cómo Dios bendijo a ese hombre para hacer quizás lo que él hacía en aquel lugar, ¿cierto? Entonces José interpreta estos sueños y como les digo, los sueños ocurren tal cual como él los había interpretado. Entonces aquí nosotros vamos entendiendo un poco el propósito. Posterior a eso pasan 2 años cuando el faraón tuvo un sueño. Y no solo uno, sino que lo soñó 2 veces de manera distinta. Soñó también, nuevamente los que tuvimos la Biblia de niños, pudimos ver esa historia destacada de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? El sueño de Faraón era eso, que él estaba a orillas de un río y primeramente caminaban por allí 7 vacas de buen aspecto, gorditas, ¿cierto? Y luego de esas 7 vacas llegaban otras 7 vacas huesudas que no tenían buena apariencia, de hecho dice que eran de aspecto, de mal aspecto. Entonces él se queda con esa duda, con ese sueño, y posterior a eso también sueña acerca de las espigas, ¿cierto? Entonces se pregunta, ¿por qué tuve este sueño y por qué 2 veces? En eso se encuentra con aquella persona que estuvo encarcelada y le dice, Faraón, yo cuando estuve encarcelado había un joven allí que interpretaba sueños, y los sueños se cumplían tal cual como él los decía. Entonces el faraón manda a llamar a José. José llega hasta allá y José le interpreta los sueños, ¿cierto? Y le dice que si lo soñó 2 veces es porque es algo que sí o sí iba a acontecer. Que si Dios se lo había revelado 2 veces era porque algo que sí o sí iba a acontecer. Entonces ahí es donde él interpreta los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Entonces el faraón, al entender este sueño, un poco que lo entendía, yo creo, y otro poco que no, porque también debe de haber generado confusión. Que por qué interpretaba ese sueño, por qué iba a ser de esta forma. Uno se imagina, yo creo, las preguntas que se pudo haber realizado, pero él indica a José como un hombre que si llegó ahí por voluntad, que no fuese en vano, ¿cierto?, también su llegada hasta allí, sino que no tan solo lo llamó para que le interpretara sueños, sino que el faraón lo deja a él a cargo de saber administrar esta abundancia de los 7 años y preparar al pueblo para los 7 años posteriores en donde iba a haber sequía. Entonces pueden entender que toda la responsabilidad de todo un pueblo caía en manos de José. Y ahora ustedes piensan que él se equivocó. Yo creo que si Dios estaba con él supo manejar todas esas cosas, y de hecho en la historia relata que él trabaja tan bien aquello que los 7 años de abundancia siembra y trabaja tan bien su tierra, y que cuando llegaran los años de sequía él iba a tener no tan solo para ellos, sino que para vender también a otros pueblos. Podemos entender un poco que cuando Dios nos habla y Dios nos da algo, no solo nos da lo justo y necesario, sino que aún así nos da en abundancia. Entonces, entendiendo esto, José trabaja todo esto, ¿cierto? Comienza los años de sequía y llegan los hermanos de José a ese pueblo porque sabían que en ese pueblo se estaba vendiendo, y ese pueblo había sido un pueblo preparado y que en ese momento tenían ellos
para sustentarse. Llegan los hermanos y José los reconoce, pero ellos no reconocieron a José. Yo creo que por las vestiduras, quizás en ese pueblo eran las vestiduras de otra forma. Dicen que el faraón lo viste a él de lino fino. Entonces yo creo que ya su aspecto ya había cambiado. Entonces sus hermanos lo veían como, yo creo, como el que vendía las cosas, pero él vio cómo sus hermanos venían donde él. Y ahora ustedes piensan que él le negó esa bendición a sus hermanos. Porque él le entrega, ¿cierto? Todo lo que él tenía, todo lo que él trabajó, él se lo vende a sus hermanos. Pero no se lo vende en sí, porque cuando él le llena sus sacos, él le llena los sacos con trigo, y al mismo tiempo en esos sacos él entrega la plata con la que ellos estaban comprando. Entonces se da a entender en que él lo regaló prácticamente, regaló lo que él tenía para sus hermanos. Entonces yo meditaba un poco y yo decía, si eso sucediera aquí, o si eso sucede en la vida real, en los grupos quizás donde son más hermanos, a veces generalmente este tipo de acciones, imagínense, ellos vendieron a su hermano y lo querían matar. Incluso cuando ellos vendieron a su hermano, la túnica que ellos tenían la recogieron, y dice, la Biblia menciona que degollan una cabra, manchan la túnica con sangre y se la llevan a Jacob para que él la reconociera y él se diera por convencido de que su hijo José ya había muerto. Entonces dimensionen un poco la maldad a lo que pudo haber llegado aquello y cómo posteriormente eso se iba a recompensar, cómo Dios iba a hacer trabajar todo esto para que José se volviera a reencontrar con sus hermanos. Entonces José en ningún momento le negó aquella bendición, lo que ellos tenían, porque lo que ellos tenían era gracia, como él había trabajado todo eso. Entonces él se lo entrega, y cuando reconoce a sus hermanos, ¿cierto?, él genera un plan para que ellos fueran por su hermano menor, que era Benjamín, para que fuera por su hermano y así también a futuro poder reencontrarse con su padre, para que su padre viera que él vivía, que él estaba a cargo de un pueblo, que lo que él tenía era un pueblo de abundancia, que a lo que él había llegado. Y menciono también la historia de la Biblia, que cuando José se encuentra frente a sus hermanos y lo ven que él va a comprar, él se acuerda de sus sueños, de lo que le dijo a sus hermanos cuando él era joven, cuando apacentaban ovejas, ¿cierto? El sueño de la estrella, el sueño de lo que ellos plantaban. Entonces, uno de lo que puede ir sacando, o lo que quizás Dios quiera hablar a su pueblo el día de hoy, es eso, que cuando uno busca y cuando uno se mantiene íntegro dentro de la obra de Dios, independiente de las cosas que uno tenga que pasar, Dios siempre está en nosotros. Dios siempre se ve reflejado en nosotros, independiente de lo que nosotros pasemos, las circunstancias. Quizás a José le tocó ser vendido por sus hermanos, quizás nosotros el día de hoy podemos tener otro tipo de situaciones que nos pueden hacer cuestionarnos tanto como jóvenes, como cristianos. Podemos tener discordia con nuestros hermanos, no solo hermanos de sangre, sino que a veces dentro de la iglesia. Pero nosotros aquí en la vida terrenal, ¿qué tendimos a hacer? Nos alejamos, nos distanciamos, preferimos correr la mirada o agachar la mirada. Pero si nuestra mirada solo estuviese en Cristo, en todo lo que nosotros hiciéramos o lo que nosotros pensáramos hacer, como Él dice en su palabra, Dios se va a ver reflejado en nosotros. Entonces es como un poco la enseñanza también que Dios les viene o nos viene a dejar, porque primeramente el mensaje es para mi vida, así también para ustedes. Entonces yo meditaba en eso, y cuando conversaba Dios decía, mire, voy a hablar de esto. Agradezco a Dios también porque Dios ha puesto personas en mi vida que también me han ayudado a crecer en esto. Como siempre digo, también tengo a mi padre. Y yo cuando conversaba esto con él, yo decía, porque entender la historia y llevarla a lo que nosotros somos hoy en día, pueden haber diversas ramas, ¿cierto? De la historia de José también yo creo que se pueden sacar muchas otras enseñanzas. José no solo fue esto lo que le pasó, también fueron muchas otras cosas más. Pero hoy en día yo me quise enfocar en esto. Y hablarle a su pueblo, a decir que cuando nosotros buscamos hacer solo la voluntad de Dios, cuando nosotros buscamos guardarnos para Dios, no perder el temor de Dios, cuando nosotros buscamos crecer espiritualmente, Dios siempre se va a ver reflejado en nosotros. Él, independiente de donde estuvo y lo que le tocó pasar, Dios se veía reflejado en él. Imagínense, llegó hasta la cárcel, y aún en la cárcel Dios tuvo misericordia de él, para que él
pudiera estar a cargo de otro grupo. Entonces, eso es como lo que Dios quizá les viene a decir a su pueblo el día de hoy, y que nosotros debemos guardarnos, debemos ser íntegros. La palabra de Dios dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que nosotros podemos tener hoy, si nosotros fijamos nuestra mirada solo en Dios, nosotros podemos, no sé, los que tocamos un instrumento, quizás crecer ese don, crecer ese talento. Las personas que son profetas, las personas que son predicadores. Cuando nosotros lo hacemos para Dios, Dios siempre nos va a prosperar a nosotros, Dios siempre nos va a respaldar. Él nunca va a querer humillarnos, a hacernos quedar mal delante de su pueblo, ¿cierto? Entonces, esa es como la enseñanza que Dios nos viene a dejar el día de hoy, que nosotros busquemos hacer su voluntad. Buscamos a Dios, ¿cierto? Y hacer su voluntad, y el resto Dios se encarga. Que independiente en el lugar donde nosotros podamos estar, Dios va a preparar todas las cosas, ¿cierto? Si lo llevamos a lo terrenal, hoy en día las personas cuando pueden quedar en la cárcel ya no ven salida de ese problema. Y miren, José llegó allá a interpretar sueños y producto de eso, el faraón lo manda a llamar y termina quedando a cargo de un pueblo, de un trabajo, de la abundancia que iba a tener ese pueblo. Incluso después más adelante la historia relata que José le comenta al faraón esta situación, le cuenta que eran sus hermanos, le cuenta que es su padre. Y el faraón lo manda a llamar a todos. José trae a toda tu familia y los hijos de las personas y lo que ellos trabajaban. Y de hecho le dice: ¿en qué trabajan tus hermanos? No, ellos apacentan ovejas, que trabajen acá. Porque llevaban 2 años de sequía y restaban 5 años más cuando sucede todo esto. Imagínense 5 años de sequía, quizás la familia de José o el padre, Jacob, quizás hubiese muerto. Y quizás Jacob nunca se hubiese enterado de que su hijo reinaba en un pueblo. Entonces el faraón lo respalda y lo manda a llamar para que José trajera a toda su familia y se establecieran ahí y pudieran tener esa riqueza, lo que él había trabajado. Entonces, cuando yo estudiaba un poco esta historia, un poco me asombraba igual, porque hoy en día, si eso ocurriera aquí en la tierra, yo a veces, por ejemplo, con mi hermano, yo creo que somos 2, se genera una discordia y puede pasar una tarde que no nos hablemos. Entonces, ellos pasaron tantos años, lo vendieron y aún así él nunca se negó a darle esa bendición a su hermano, sin pensar en que el día de mañana él iba a tener consigo a toda su familia. Entonces, meditar un poco en el amor de Dios hacia nosotros. Yo creo que Dios hacia nosotros tiene un amor infinito. Yo creo que nadie de nosotros pudiese dimensionar lo que Dios tiene preparado para nosotros, que a veces nosotros aquí en la tierra cuestionamos. Yo a modo personal a veces uno cae en cuestionar, en decir: pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué si yo quería esto? Porque a veces uno quiere cosas, que uno ve cosas mejores y Dios nos concede otra cosa. Pongamos por así decirlo algo menor. Y uno dice: pero pucha, yo quería esto. Pero Dios, eso es lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, es lo que Dios nos hace trabajar, es lo que Dios nos hace. Y con eso poco que nosotros podamos adquirir, engrandecer el nombre de Dios, no cuestionarlo, sino que utilizarlo y quizás nosotros hacerlo crecer. Cuando nosotros aprendimos a tocar un instrumento, a veces a nosotros nos dieron un poco de conocimiento y nosotros lo fuimos trabajando, y hoy en día, por gracia de Dios, nosotros podemos tocar un instrumento. Yo, por gracia de Dios, hoy en día puedo decir que soy profesional. Y también hay un texto bíblico que dice: dar gracias a Dios lo que por gracia nosotros tenemos. Porque si no fuese por gracia de Dios, quizás nosotros no podríamos estar en este lugar, quizás yo no sería profesional, quizás yo no podría estar en este momento exhortando su palabra. Pero Dios, en su amor y en su infinita misericordia, Él trabaja con nosotros y nos tiene parada en este lugar. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra persona. Pero que sepamos agradecer lo que Dios nos entrega en nuestras manos y trabajarlo. Yo, de modo personal, puedo decir eso porque quizás Dios pueda haberme entregado algo y a veces uno lo retiene. No, cuando me sienta más preparada, no, cuando quizás hable un poquito más bonito, no, cuando me aprenda un poco más esto. Pero no, porque si Dios nos entrega las cosas, así también Él, yo creo que Él en algún momento, si no lo trabajamos, Él nos va a reclamar eso, nos va a reclamar ese don, ese talento que ustedes tienen. Entonces tenemos que saber trabajarlo, y que por sobre todo lo que podamos hacer aquí en la tierra, que siempre nosotros buscamos ser jóvenes o cristianos íntegros para Dios, guardarnos para Dios,
hacer la voluntad de Él, aprender a hacer la voluntad de Él, porque a veces la voluntad de Él no es lo que nosotros queremos y el tiempo de Él no es el tiempo que nosotros estimamos correcto para nosotros. Entonces, eso es lo que es el mensaje que Dios ha traído el día de hoy para todos ustedes, primeramente para mí, como digo, y para todos ustedes, y espero que pueda ser un mensaje de bendición, que ustedes guarden su parte y que sigamos trabajando y esforzándonos como cristianos. Como les decía antes, Dios todos los días renueva su misericordia a favor de nosotros. Y que quizás si yo digo, pucha, ya no empecé bien, no importa. Si uno se arrodilla y uno pide perdón de corazón, Dios su amor es tan grande que Él nos perdona y nos dice, ya, vamos de nuevo, levántate, vamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero si vamos a pedir perdón de corazón, no hacer las cosas que nos llevan al error, ¿cierto? Sino que buscar ser mejores personas, mejores cristianos, mejor hija, mejor hermana. Entonces, que eso, alentarles que nosotros, si estamos aquí el día de hoy, ¿cierto? El mensaje que Dios tenía para nosotros, y que, como les decía, guarden su parte y que trabajemos, ¿cierto? A modo personal y también como iglesia, para ir buscando siempre la voluntad de Dios. Así que yo voy a cerrar la Biblia, ¿cierto? Y les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a dar 3 glorias a Dios por el